Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:12 en la mañana. La Asamblea Nacional la semana anterior observó la proforma presupuestaria para el ejercicio fiscal del próximo año. Es una atribución constitucional, les he explicado a nuestra audiencia, a propósito del trámite del presupuesto, que la Constitución de la República no le permite a la Asamblea negar o rechazar una proforma. La Asamblea está facultada a aprobar u observar la proforma. El Ejecutivo recibe las observaciones, tiene un plazo de 10 días para pronunciarse sobre esas observaciones. El Ejecutivo tiene la potestad de aceptar total o parcialmente las observaciones o simplemente dejarlas de lado y remitir nuevamente la proforma presupuestaria. Y claro, como les digo, la Asamblea, si no se pronuncia, la proforma entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley. Vamos a ver si el Ejecutivo tiene un pronunciamiento ya a estas horas sobre este tema, transcurrida una semana desde que se generó este pronunciamiento de la legislatura. El viceministro de Finanzas, Bernardo Orellana, tiene la gentileza de visitar nuestra mesa de trabajo. Viceministro, qué gusto, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenos días a todos, buenos días a los radioescuchas. Efectivamente, tenemos algunas observaciones de la Asamblea, pero creemos que son observaciones tal vez no tan de fondo, sino tal vez de forma, y algunas en las cuales simplemente tenemos que explicar qué es lo que hemos tomado en cuenta o cómo lo hicimos. Entonces, por ejemplo, me anoté digamos, las grandes observaciones. Tenemos asignaciones en educación y salud. ¿Cuántos se han asignado a las universidades? ¿Qué pasa con los incentivos jubilares? Entonces, todo eso, digamos, está en la proforma, y tal vez lo único que faltaba es hacer como una suerte de doble clic para poder explicar cómo está en cada uno de esos rubros. La asignación para las cárceles. Hay siempre dudas respecto a la recaudación. Esa siempre es una pregunta grande, porque el SRI, digamos, tiene un número que es el impuesto causado, pero acuérdense que siempre hay retenciones, que hay deducciones, etcétera, y entonces, digamos, lo que en general y en neto entra al Estado siempre es un poquito menor. Respecto a la monetización, la deuda, y respecto a cómo está vinculado con el Plan Nacional de Desarrollo. Correcto. Entonces, sí, en efecto, entre los temas que observa la Asamblea Nacional tiene que ver el hecho de revisar las asignaciones para el sector educación y salud. En lo que tiene que ver con educación, por ejemplo, gremios estudiantiles y demás organizaciones se han pronunciado en el sentido de que no se registra un incremento tal y como lo determina la Constitución de la República, que es clara al respecto. De ahí que se había anunciado justamente en estos micrófonos, Fabricio, esta semana que iba a haber una movilización un poco para demandar al gobierno nacional que se revean estas asignaciones. El gobierno ha tenido una postura en ese sentido y ha hecho las precisiones del caso, pero ¿qué hay detrás de este tema, puntualmente en lo que tiene que ver con educación? Perfecto. Dividamos el tema en dos partes de educación, ¿no es cierto? La una es más educación de escuelas, colegios, y la otra parte es de universidades. En la parte de educación, digamos, más de escuelas, colegios, si vemos el presupuesto codificado en el lenguaje de los economistas, es simplemente lo último proformado. Eso es agosto del 2021, la última, digamos, proyección oficial que se hizo, ¿cierto?, que se pasa por la Asamblea, es de 2.893. De ahí podríamos tal vez deducir gastos que fueron adicionales en la pandemia, que no son gastos recurrentes, algo cercano a 30 millones, nos quedamos más o menos con 2.864. Para la proforma del 2022 estamos subiendo a 2.969 millones, entonces en realidad sí estamos subiendo las asignaciones de educación. Sí, estamos subiendo. Pero entonces, ¿de dónde aparecen, por ejemplo, los cuestionamientos de algunos sectores? Anteayer me parece, estuvo acá Giovanni Atariguana de Unidad Popular haciendo ese cuestionamiento. La semana anterior estuvo Mireya Pazmiño también haciendo ese cuestionamiento, la presidenta de la Comisión de Régimen Económico. ¿Coinciden en que hay una reducción y no un aumento de los presupuestos para educación? No, eso no es verdad. La verdad es que estamos gastando casi 3.000 millones solo en educación básica, secundaria, etcétera. Pero si vamos, por ejemplo, a universidades, este año de aquí vamos a terminar gastando 1.105 millones.
y para el siguiente año estamos incrementando casi 25 millones a 1.130 millones de dólares. Entonces, en realidad, si usted se pone a ver, son asignaciones importantes, asignaciones grandes. 1.000 millones es muchísima plata. ¿Pero es más de lo que estaba asignado antes o no? Es más, va a ser más, claro. Estamos subiendo de 1.105 a 1.130 millones. Eso es lo que pasa del 21 al 22. Ahora, ¿qué es lo que pasa, no es cierto? Generalmente las asignaciones vienen como un cálculo, un porcentaje, una porción de por ejemplo, el PIB. En el caso de lo que tenemos en términos de salud pública y educación por constitución, hay que ir aumentando el 0.5% del PIB. En números redondos, ¿no es cierto? Eso ha variado más o menos entre 500 millones en los últimos años. Para este año va a ser algo cercano a los 550 millones, más bien dicho, para el siguiente año, porque estamos con un PIB más grande de 109 millones. Pero si vemos a partir del año 2014, cuando el petróleo cayó, en realidad la economía ecuatoriana, con altos y bajos, más o menos se ha quedado en los 100 mil millones de dólares, que es el tamaño de la economía ecuatoriana. Si vemos el caso del 2020, una caída de casi el 8% del PIB. Entonces, producto de la pandemia. Producto de la pandemia. Entonces, claro, lógicamente, si eso se reduce, también, digamos, esos incrementos se iban a reducir. Eso por un lado. Ahora, si vemos, por ejemplo, las asignaciones que se hacen, no solamente para universidades, pero también para GATS, para cualquier otro tipo de preasignación, cuando caen los ingresos, igual el año anterior, también caen las asignaciones. Entonces, ese ha sido un poco el escenario lamentable, pero digamos, a partir de que hemos podido vacunar con el plan de vacunación, que fue muy exitoso, la economía ha comenzado a recuperarse y en realidad lo que hemos visto es que ya los ingresos comienzan a subir. Estamos ya casi a niveles del año 2019 en términos, digamos, de los ingresos tributarios. Entonces, digamos, de esa forma también vamos a ver que muchas de estas asignaciones también se van ajustando. A ver, entonces, en educación usted dice no hay reducción, hay aumento, nos ha explicado. ¿En salud? En salud vamos a asignar 2.851 millones, esto es para la proforma del 2022. Entonces, digamos, ahí también tenemos también un ajuste hacia arriba. Estamos, digamos, si vemos la proforma en realidad está aumentando esos rubros. Entonces, digamos, no es verdad que estamos cortando todo eso de allá. Entonces, si se pone a ver, cada año va aumentando el 0.5% y eso es lo que, digamos, manda la Constitución y pues así es como lo estamos... O sea, sí se está cumpliendo con la Constitución. Por supuesto, siempre. Pero usted nos está develando una realidad totalmente distinta a lo que yo le decía, aquí explicó en estos micrófonos Mireya Pazmiño, presidenta de la Comisión de Régimen Económico. No entiendo por qué tanta diferencia entre la explicación suya y la postura de Mireya Pazmiño. O sea, ¿dónde está que no se ponen de acuerdo? O sea, si las cifras son datos duros, las cifras están allí. ¿Cómo es que la presidenta de la Comisión de Régimen Económico dice una cosa, que hay una reducción, y usted con las cifras nos explica que no es verdad aquello? O sea, no sé si hay una diferencia de interpretación respecto de las cifras, viceministro. Yo creo que hay que tomar las cifras en referencia. Salud pública y educación, 2.800 más 2.900, ¿no es cierto? Mal contado son casi 6.000 millones de dólares. De una proforma de algo más de 30.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando que es como la quinta parte de todo el presupuesto. Entonces sí se está haciendo todo eso, igualmente en las universidades. Otra cosa, por ejemplo, en las universidades también se tiene otros ingresos. Usted tiene autogestión, anticipos, IVAs, donaciones, algunas otras cosas de convenios con el CENESID, etcétera. Ahí usted tenía, en este año va a tener 232 millones adicionales y el siguiente año va a tener 100 millones adicionales, que es lo que se ha ido viendo. Ahora, la otra gran pregunta es, a medida que va recuperándose de mejor forma los ingresos, tanto digamos petroleros como los ingresos tributarios, entonces por ley nosotros vamos haciendo una reliquidación cada cuatrimestre. Entonces tenemos básicamente 3 liquidaciones. Entonces si eso va subiendo, cuando hablamos de liquidación, es reliquidación, los economistas les gusta poner estos términos un poco más complicados, pero básicamente es recalcular. El rato que recalculamos, ¿no es cierto? Y si los ingresos están más arriba, se van haciendo las asignaciones que tienen que hacerse
para arriba, ¿no? ¿Qué se ha previsto en la proforma presupuestaria para el próximo año en lo que tiene que ver con saldar la deuda que mantiene el gobierno con los gobiernos autónomos descentralizados? A ver, vamos viendo por ¿Y a esa cuánto parte. asciende? Vamos viendo por esa parte. A los GATS se les va a pagar alrededor de 3.400 millones. Déjeme solo ver un segundito este dato. Me voy por acá. Ya. Entonces, vamos viendo, ¿no es cierto? Si yo me veo si yo veo la proforma en realidad para el 2022, en todas las transferencias de capital vamos a tener alrededor de 4.139 millones. Y de eso, alrededor de 3.400 millones son lo que estamos dedicando para GATS. Eso es dado el modelo de equidad territorial. Entonces, de igual forma, ¿qué es lo que ha pasado? Ahí también hay algunas confusiones. El modelo de equidad territorial básicamente es igual una suerte de preasignación. Entonces, esta preasignación igual ve, digamos, cómo están los ingresos del Estado y agarra como una porción de eso para, digamos, decir, digamos, si hago 10, ¿no es cierto?, yo le paso 3, por decirle de esa forma. Entonces, es un porcentaje nada más. Entonces, ¿qué es lo que pasó en los años anteriores? Igualmente, en el 2020 hubo una caída abrupta de los ingresos, tanto petroleros como también, digamos, de la parte de impuestos. Entonces, al tener eso de ahí, lo que pasó es que, claro, los rubros que más o menos se mantenían en 3.000 millones en los últimos años, bajaron a casi 2.000 millones. Entonces, que es un poco la parte fija. Generalmente, lo que estamos viendo es que lo mínimo que han llegado a transferirse a los GATS, algo como 2.000 millones, cuando hay, digamos, mejores ingresos, se pega más a 3.000, este año va a ser un poco más de 3.000. Entonces, en realidad la sensación de que había es que, oye, a mí me dejaron de pasar plata, pero no es que nosotros dejamos de pasar plata, o más bien dicho, la anterior administración dejó de pasar plata. Lo único que pasó es que se achicaron los ingresos, y al rato de achicarse los ingresos, eso también, de alguna forma, le hizo que se achique, digamos, las asignaciones a los GATS. Pero en este momento hay atrasos o están al día con los gobiernos locales, viceministro. Estamos casi al día, estamos, digamos, poniéndonos al día de a poco con la parte de los IVAs y nada más, pero creemos que hasta fin de año vamos a estar completamente, digamos, igualados. Con todos los tipos de GATS, juntas parroquiales, gobiernos municipales y prefecturas. Especialmente con los municipios chiquitos y las juntas parroquiales, con ellos siempre estamos al día. Pero, por ejemplo, le doy también el municipio de Quito, tal vez el último dato que yo había visto, tienen en las cuentas, digamos, algo como 300 millones, entonces tampoco es que se les está haciendo faltar, digamos, no es que hay una suerte de para de gastos del lado, por ejemplo, del municipio de Quito, que es uno de los más grandes. Entonces, con ellos a veces nos demoramos un poquito, pero en realidad estamos casi al día, y al fin de año vamos a quedar al día. Hay un tema que también abordó la presidenta de la Comisión de Régimen Económico la semana anterior, viceministro Orellana, el rubro que se asigna para el cumplimiento de obligaciones con los acreedores internacionales, o sea, el pago de la deuda externa. Y, por ejemplo, yo recibo un mensaje de uno de nuestros oyentes que le quiero trasladar a nuestro invitado. Dice, ¿de qué incremento presupuestario se habla por pandemia si los recursos 2020 fueron priorizados para el pago de tenedores de bonos y el sector salud no tiene insumos ni medicamentos y ha visto deteriorada su situación de manera más evidente en los últimos 2 años? Eso nos dice un oyente. Mireya Pazmiño nos decía la semana anterior que se prioriza por encima del sector social, se prioriza el pago de la deuda. ¿Es así, viceministro? ¿Cuánto se asigna para el pago de la deuda, para el cumplimiento de las obligaciones internacionales, si hacemos la comparación con el presupuesto que se asigna para el área social, viceministro? Verá, para el pago de la deuda, la amortización, es decir, lo que se va venciendo, más o menos, póngale, son alrededor de 4.500, 4.600 millones de dólares. De eso, la mitad es deuda local y la otra mitad es deuda externa. Entonces, cuando se habla de deuda, por ejemplo, un tenedor de deuda es el BIES, o un tenedor de deuda es la CFN, o el Banco Ecuador, o un banco local, o una cooperativa. Entonces, digamos, cuando se habla de, oye, no paguen la deuda, bueno, no le pagamos al BIES, no creo. No le pagamos a un banco, no creo.
digamos, por atrás de eso hay, ¿no es cierto?, pensionistas, por atrás de un banco hay depositantes. Sería muy irresponsable hacer eso. En cuanto a la deuda internacional, en realidad, con la negociación de deuda que se hizo en la anterior administración, más bien nos hemos ahorrado muchísimo del pago de deuda en el corto plazo. En realidad, lo que vamos a comenzar a pagar fuerte va a ser más en el 2024 para adelante, pero tenemos alguna deuda solamente bilateral, en específico con China, que es, digamos, tal vez la parte más grande externa, pero el resto es simplemente con multilaterales. Pero con los multilaterales tenemos deuda que nos prestan entre, ¿qué será?, el 1 al 2%, deuda que es muy baja. Hablamos del Banco Mundial, del Banco de Desarrollo, de la CAF. De la CAF, del Banco Mundial, del BID, del FLAR, todos estos, ¿no es cierto? Incluso el FMI es un multilateral. Pero nos dan básicamente una tasa subsidiada. El gobierno americano, hoy por hoy, un bono de 10 años, es decir, una deuda a 10 años, un préstamo a 10 años del gobierno americano está al 1,67. Nosotros nos estamos endeudando con los multilaterales alrededor del 2%. Entonces, una tasa realmente subsidiada frente a que si yo fuera a mercado internacional y digamos, salgo a mercado privado, seguramente la tasa, ¿no es cierto?, el riesgo país 800 más casi 2 puntos que tiene, por ejemplo, el riesgo, el libre de riesgo que le llaman el riesgo americano, es casi una tasa de doble dígito, 5 veces más. La renegociación que impulsó Richard Martínez como ministro de Economía no dejó hipotecado al país, le pregunto a usted. No le entiendo mucho la pregunta. ¿Fue una renegociación adecuada o fue una renegociación que le puede pasar factura al Ecuador a mediano y largo plazo? A ver, lo único que se hizo es básicamente lo que se hace en cualquier banco, ¿cierto? Cuando tiene usted un pagador, alguien que esté endeudado y que, digamos, no le alcanza, pero que de alguna forma tiene solvencia en el largo plazo, porque el Ecuador tiene solvencia, ¿no es cierto? Lo que se le da es como una suerte de periodo de gracia, y eso es lo que pasó en términos muy sencillos con la renegociación. O sea, un periodo en el cual no vamos a pagar. No hemos pagado, ¿no es cierto?, 21, vamos a pagar 22, 23, recién desde el 24 comienzan a haber pagos de estos bonos de afuera. Pero en medio de la pandemia tuvimos que pagar ahí un buen billete que, digo, se hubiese necesitado para atender los temas más urgentes. Digo, por ahí también hubo muchas críticas sobre esa decisión del Frente Económico del gobierno anterior, viceministro. Ese tema siempre va a ser complicado, ¿no? Entonces, uno siempre va a tener la decisión entre, tal vez paga, creo que fueron algo como 300 millones, o no paga esos 300 millones y se le cierra todo el mercado externo. Y también seguramente se tiene problemas con los multilaterales, etcétera. Entonces, habría que estar en ese momento. No hay mucha información, es fácil tomar la decisión con el diario del lunes, como saben decir, pero al momento al rato de los ratos les tocó hacer una decisión rápida y ver qué era lo más conveniente en ese momento, pero de lo que podemos ver parecería que fue conveniente, ¿no es cierto? Fue conveniente no tener que pagar esta plata y poder más bien darle plata a la recuperación, a la vacunación. En números mal contados, número de servilleta, casi 1.000 millones hemos gastado solamente, digamos, en la parte del COVID, ¿no? Entre vacunación, logística, apertura de escuelas, reactivación de diferentes lugares. Entonces, digamos, nos ayudó eso. Viceministro, ya para ir un poco concluyendo, con proforma presupuestaria 2022 observada, ¿cuándo va a responder el Ejecutivo? ¿En qué términos lo hará? ¿Cómo lo están analizando? A ver, justamente ayer estuvimos, digamos, revisando muy a detalle cada una de las observaciones de la Asamblea. Para nosotros es importante el atender las observaciones de la Asamblea. Y pues no hemos visto cosas de forma, no hemos visto cosas de fondo, son más cosas de forma. Entonces, en realidad lo único que hemos ido es tratando de explicar cosa por cosa, pero no va a haber cambios, digamos, en la proforma inicial, y esperamos que con digamos, estas explicaciones básicamente se cubran las dudas que se han tenido. ¿No va a haber modificación en cuanto a montos, en cuanto a recursos como tal asignados? No va a haber ninguna modificación. O sea, van a remitir la proforma tal cual enviaron originalmente. Esa sería la efectivamente. ¿Cuándo lo van a hacer? Tenemos hasta el día domingo para responder, pero vamos a estar enviando ya, digamos, nuestra respuesta a la Asamblea entre hoy y mañana.
Correcto. Oiga, y lo último, me envía un mensaje un oyente, le traslado, me dice, ¿por qué se está promoviendo a los gobiernos locales, a los GATS, a que apliquen programas que se conocen como fortalecimiento institucional, que son préstamos para el despido de funcionarios de las municipalidades, para que puedan acceder a préstamos para obras? Esto nos dice un oyente, ¿es cierto esto? ¿Usted conoce algo al respecto? A ver, más que eso, ¿qué es lo que pasa en los GATS? A veces uno, ¿no es cierto?, más del 90%, especialmente en los GATS pequeños, todo el presupuesto está financiado por lo que manda el gobierno, digamos, hacia los GATS. Eso es la una parte. Entonces no hay mucha autogestión, hay que ayudarles a que hagan autogestión, y eso, digamos, es algo institucional. Dos, la segunda parte que hemos visto es que los GATS pueden estar gastando demasiado en personal y no tanto en las obras hacia la gente. Entonces también les estamos ayudando a ver cómo pueden orientar ese gasto que esté más enfocado hacia la gente. Y una tercera parte es que muchas veces las obras también, digamos, pueden ser obras que no son de total necesidad de la gente. Entonces, por ejemplo, hay un malecón, pero no hay, por ejemplo, agua potable. O hay un parque, o hay una cancha, o hay un estadio, y eso es lo que, digamos, en lo que se ha gastado, y no necesariamente usted tiene agua potable. Entonces, lo que estamos tratando de ver es cómo podemos ayudarles a los GATS a que puedan hacer, por ejemplo, esos proyectos de agua potable que son básicos. Es increíble, pero en el Ecuador hay muchos lugares donde no se tiene todavía agua potable, pese a que se tiene, digamos, todas las fuentes de agua necesarias. Y por otro lado, ¿no es cierto?, que traten de ser lo más eficientes en términos de cómo reparten el gasto entre lo que es obras para la gente, ¿no es cierto?, carretera, calles, todo lo que sea, agua potable, cualquier sistema que se vaya a dar desde el GAT, versus, por ejemplo, lo que se gasta en personal o en vehículos, que en realidad de eso no vive la gente. Correcto, viceministro. Valoro su gentileza en habernos atendido y conversar con nosotros. Era importante escuchar también la visión, en este caso, de un representante del Frente Económico, luego de, digamos, las críticas expuestas en este mismo espacio por personajes como la presidenta de la Comisión de Régimen Económico y por el director del Partido Unidad Popular, Giovanni Tarihuana. Gracias, economista, muy amable, muy gentil. Muchas gracias, un buen día a todos. Gracias al viceministro Bernardo Orellana, aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.